Hola, hoy como hace calor me he venido al Parque del Retiro de Madrid y voy a ponerme aquí en un banco que he encontrado un poco a la sombra a dibujar un poco del parque, de la vegetación, de lo que veo delante. Me he traído un equipo un poquito más completo que otras veces, con un poquito de acuarela líquida, acuarela en tubo, y ahora os explico un poquito cómo usarla. La mayor dificultad de dibujar un paisaje como este no son las formas, ni la perspectiva, ni nada, sino el distinguir un verde de otro y conseguir que no se te apelmace y no se te quede todo como una sola masa de verde. Entonces vamos a empezar por el dibujo a lápiz. Empiezo como siempre por la línea del horizonte. Es la línea, en este caso, donde está más o menos la cabeza de las personas, y es la línea que está totalmente horizontal en el papel. A partir de ahí, por debajo, pondré la línea del seto este que veis en primer plano. Este seto ya va teniendo un poquito de perspectiva, es un poquito más estrecho por la izquierda que por la derecha, y la línea del horizonte en este caso me va a servir para colocar gente que vaya paseando al otro lado del seto. Veis que empiezo haciendo la cabeza y luego parte del tronco, y puede que se vea algún brazo, algún bolso, alguna mochila, etcétera. El resto va a ser todo verde, todo arbusto, árboles, setos, césped, y entonces vamos a empezar definiendo las formas principales, que en este caso van a ser los troncos. Aparte del seto este que he hecho en primer plano, voy a ir definiendo los troncos principales. Como otras veces os he dicho, no tiene por qué ser 100% exacto a la realidad, pero sí dar un poco la idea de que hay una serie de troncos ahí. Hay algunos más en primer plano, como ese de la izquierda que he dibujado, y este otro grande que voy a dibujar aquí, que está justo detrás del seto. Y luego hay otros que están un poquito más lejos. Se van a diferenciar simplemente por distinta oscuridad y por el distinto grosor de los troncos, porque son árboles todos muy parecidos. Entonces los que estén más cerca serán más gruesos, y los que estén más lejos más finos. Voy a poner aquí la farola, que es un poco el único elemento un poco diferente que hay. Estaría aquí a la izquierda como referencia. Para la altura ya pues voy mirando la altura de la gente que pasa, y en relación a la farola es bastante más grande. Con eso ya defino la altura de la farola, que es la única dificultad que tiene. Y luego ya voy haciendo otros troncos. Intento que no sean, tal como veis en la foto, pues que no sean todos iguales, rectos y paralelos, que es un poco la idea teóricas que tenéis de un bosque, un montón de troncos así todos paralelos y juntos, sino que haya un poco de diversidad, distintas inclinaciones y distintos tamaños de los troncos. Una vez que ya he definido los troncos, la parte vertical del dibujo, pues voy a ir haciendo un poquito de vegetación. Aquí lo importante es que intentéis simplificar la vegetación y aislar algún árbol de otro. Con esto vais a conseguir que los árboles no se junten todos, que no sea todo una masa de verde sin diferenciar, sino que se diferencien los árboles. Obviamente no vais a poder poner todos los árboles que hay, porque hay infinidad de árboles en este paisaje, infinidad de ramas. Entonces la mayor dificultad de este dibujo es intentar diferenciar una masa vegetal de otra. Con el seto es muy fácil porque es una banda como horizontal. Aquí a la izquierda pongo un arbusto que me da un poco de profundidad porque está en primer plano. Y aquí detrás del seto voy a ir marcando para tenerlo ya claro, aunque no lo estoy definiendo con detalle todavía, pues toda la gente que va pasando por aquí. Esta gente, como ya os he dicho en otros vídeos, no tiene tampoco por qué ser exactamente la gente que estoy viendo ahora mismo, sino que según vaya pasando distinta gente que me interese, lo voy dibujando. A lo mejor pasa uno con una mochila, otro con un sombrero, otro con una gorra. Entonces voy componiendo mi escena en base a los que van pasando.
Luego ya, una vez que tengo la gente y los troncos y empiezo ya a hacer toda la parte de los árboles, voy a hacer básicamente una zona inferior que va a ser el seto y el césped, una zona superior de arriba del todo que va a ser los árboles que están más en primer plano, los que tienen la hoja más grande, digamos, son castaños de Indias. Y luego ya en medio va a ir una zona un poco intermedia donde van a ir arbustos pequeños y va a haber un poquito más de variedad y se va a ver un poco más de luz. Entonces, en estos árboles de arriba del todo, en esta zona superior del dibujo, voy a hacer la silueta de los árboles así muy marcada y voy a hacer incluso algunas triangulitos verticales como estos, que son las flores de los castaños de India que están ahora en flor y serán como una islita de color blanco en medio de toda esta vegetación verde. Hay que intentar destacar y poner en relieve los elementos que sean un poquito diferentes, porque el 90% de lo que hay son hojas y ramas, entonces si hay algún elemento un poco diferente, un árbol que tenga algunas flores o una farola o unas flores de árbol, unas ramas un poco distintas o algo, todo eso son elementos que conviene destacar un poquito, exagerar incluso, para que le dé un poco de variedad al dibujo. Aquí hay poca variedad porque es todo vegetación, entonces con la gente, las farolas, las flores y eso, pues le damos un poquito de alegría al dibujo y no hacemos que sea simplemente una escena de árboles y verde nada más, sino que haya otros elementos que son propios de un parque. Con el lápiz no voy a hacer todo el detalle de la escena, sino simplemente voy a situar las masas principales, porque tampoco quiero ensuciar luego mucho el dibujo con la mano y seguramente no ni siquiera le dé rotulador porque voy a intentar definir todo el dibujo con el color nada más. Para eso es fundamental que el dibujo esté muy simplificado, porque si intento hacer en un cuaderno de 21 por 15 todo este detalle que estoy viendo delante con color solo, pues me puedo tirar aquí 5 o 6 horas y no acabar. Entonces voy a intentar hacer árboles y arbustos un poquito diferentes y un poquito simplificados, como este, por ejemplo, que asoma detrás de él, de este tronco principal. Y ya una vez que tenga todo el dibujo más o menos planteado, lo más básico, aquí el tronco este grande con todo este árbol, luego este otro árbol de la izquierda y ya lo que se ve en medio, digamos, aquí hay un plátano que es un tronco un poquito diferente que voy a destacar y luego ya en medio pues lo que pille por ahí en medio. Así más o menos es como voy a dejar el dibujo a lápiz y ahora voy a pasar ya a color. Ya que voy a estar sentado aquí tranquilamente, me he traído un cuenco pequeño con agua y he traído, como veis, un tubo de amarillo, es un amarillo cadmio de Winsor & Newton, de Cotman, y voy a utilizarlo para hacer un tono de verde muy claro con este bote de acuarela líquido de Vallejo, que uso este verde dorado, que es un verde muy claro, luego este verde oliva, que es un poquito más oscuro, y finalmente tengo el negro también, que lo utilizo para dar un poquito de oscuridad al verde. La idea es conseguir como mínimo 3 tonalidades de verde, 3 tonos diferentes y para conseguir bastante cantidad lo que he hecho es utilizar las acuarelas líquidas porque son unas acuarelas muy intensas, muy concentradas, que en cuanto le echéis un poquito de agua vais a tener una gran cantidad de pintura que si la hubiera intentado conseguir a partir de las pastillas que veis a la izquierda de la acuarela normal, pues hubiera tardado mucho en conseguir tanta cantidad.
He traído una paleta así un poquito más grande e independiente para los verdes en vez de usar la de la caja, para poder tener bastante cantidad, porque aquí en este dibujo lo importante es tener mucha cantidad de los verdes y tenerla preparada de antemano para que ya en el momento de aplicar el color sea simplemente ir poniendo distintos verdes que se mezclen entre ellos y eso. Para eso es fundamental tener todo la pintura ya preparada previamente antes de empezar. Aquí voy a hacer otras tonalidades de verde mezclándolas con un poquito de marrón e incluso voy a hacer otra con un poquito de azul, un azul Prusia así intenso, para que me dé otro tono un poquito más azulado. Este que estoy haciendo a la izquierda. Y a partir de ese voy a hacer incluso otro que sea bastante más azulado para que haya diferencia. Si podéis conseguir tener 5 o 6 tonos de verde diferentes, os va a quedar siempre mejor que si intentáis hacer esto con un par de verdes que tengáis en la paleta ya hechos. Intentad mezclar los colores y probando, tener un papelito al lado si estáis empezando para ir probando los colores. Y ya una vez que tengáis más o menos los colores definidos, podemos empezar. Para empezar yo os recomiendo siempre empezar por las superficies más grandes. En este caso puede ser el césped este que tengo aquí delante. Y luego ir rellenando, veis, en distintas capas. Como os he dicho, la parte de abajo y del seto sería la parte inferior del dibujo, la parte de arriba de la copa de los árboles sería la de arriba, y en medio pues voy poniendo, como veis aquí, distintos arbustos de distintos tonos. Veis que ya he usado 3 o 4 tonos de verde. Este del seto es bastante azulado, este otro es más intenso, etcétera. Con eso voy intentando hacer toda esa primera capa de verdes y ahora me estoy creando varios marrones de distintos tonos para hacer también los troncos como segundo paso del dibujo. Voy a empezar por este plátano que es más clarito y luego ya voy haciendo troncos un poquito más de otros colores. Veis que hay marrones más apagados, marrones un poquito más rojizos, también conviene que haya un poco de diferencia de tonos en eso. Entonces ahora ya más o menos toda esa capa verde y esa capa marrón de los troncos ya la he dado. Voy a dejar que se seque antes de seguir. Y voy a aprovechar para dar algunos detalles pequeñitos en negro, como esta farola de aquí. Veis que la doy al rotulador directamente para que sea un negro muy intenso y para que tenga bastante detalle. También aprovecho para definir un poquito más la figura de la gente, aunque veis que son figuras que no están excesivamente detalladas, pero sí que se tiene que notar la cabeza, si tiene algún bolso, el brazo. Realmente se ve de cintura para arriba simplemente las personas, entonces pues que se note algún detalle que indique que esos son los brazos, la cabeza, la espalda, etcétera. El truco realmente para que las personas destaquen sobre toda esta masa de verde es hacerlo muy detallados y con colores muy vivos. Muy detallado dentro de lo que cabe, puesto que es un tamaño pequeño, 21 por 15, pero sí que darle a estas figuras unos colores que sean muy vivos y que destaquen sobre la masa de verde que hemos dado de fondo. Todo esto os aconsejo que lo hagáis con rotulador porque os va a quedar más preciso y los colores más vivos, y siempre que esté seco ya el dibujo es fácil darlo con rotulador. Después de haber dado el negro con el rotulador ahora con un rotulador rojo, como os decía, pues voy a ir haciendo toda la ropa de la gente. Todo esto me lo puedo inventar un poquito o puedo ir mirando la gente que pase, que me dé ideas de si lleva una camisa sin mangas, si lleva una gorra, si puede llevar una mochila, y lo importante es que tenga variedad y que tenga detalle muy fino y colores muy fuertes para que destaque sobre el fondo de verde. Ahora con un
Bolivic también, por ejemplo, pues voy dando la ropa que sea azul. Y también voy a dejar mucha ropa en blanco porque veo que hay mucha gente que lleva ropa en blanco en estos días así de calor. Y además destaca bastante sobre el fondo verde oscuro, así que me vale así. Y bueno, con eso ya más o menos daría por acabado el dibujo. Veis que he tardado como un poquito menos de una hora. Y la idea es dar la sensación del paisaje, que se reconozca y que se diferencien bien los verdes. Espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.